Entonces, pues bueno, punto número 1, ¿quién es tu personaje? Pues obviamente tiene que tener un nombre, pero pues bueno, ese nombre tiene que estar relacionado con el tipo de historia del que estamos hablando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tu historia es de cierto género y hay un lugar específico en el que se desarrolla y en una época específica, entonces pues eso tiene que verse reflejado en el nombre, ¿no? Por ejemplo, si es una historia ubicada en el espacio, en el futuro, y a lo mejor nuestro personaje incluso es un extraterrestre, y la historia es de ciencia ficción, pues a lo mejor estaría raro que se llamara Panchito, ¿no? En cambio, si a lo mejor es una historia de época ubicada, no sé, en la Revolución Mexicana, pues que se llame Panchito un personaje, pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, un mismo nombre puede ser adecuado o no para un personaje dependiendo de estas cuestiones. Ahí a lo mejor podríamos incluir no solamente el género de la historia, el lugar, la época, sino también no sé, la raza del personaje en cuestión de que, pues bueno, si es alienígena, si es humano, si es, no sé, un slime o cualquier otra cosa, ¿no? Aquí les dejo un link, ahorita se los voy a compartir en el chat para que puedan obtener un poco de información acerca de... déjenme cambiar la modalidad de la presentación para que puedan ver todas las pestañitas que estoy abriendo. Acá está. Ok, es esta página. Está en inglés, pero está muy interesante porque, pues bueno, les puede ayudar a encontrar de forma, pues un poco más sencilla un nombre, ¿no? Entonces, si le damos aquí, por ejemplo, clic en nombres de fantasía, tenemos nombres de fantasía, nombres reales, nombres de lugares, otros nombres de cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí mismo en los nombres de fantasía tenemos nombres de kaiju, de apellidos de fantasía, de hombres de las cavernas, de gente gato. Sí, tenemos pues ahora sí que un buen rango de opciones. Y pues bueno, aquí le damos clic en este botón y nos va cambiando las opciones que nos da. Eso es en caso de que no se nos ocurra nada, pues bueno, siempre es bueno contar con un poco de ayuda. Entonces, pues bueno, tengan eso en mente, que que tiene que ver el nombre del personaje con todo el contexto. Y también un dato aquí, puede o no tener un significado específico. De repente puede ser que nos estemos quebrando la cabeza intentando que el nombre de nuestro personaje tenga un significado en particular, porque pensamos que tiene que ser así, pero en realidad puede ser cualquier nombre que se les venga a la cabeza, insisto, de preferencia que cumpla con lo que les comento arriba, pero no es realmente necesario que tenga un significado como tal. Luego, ok, aquí es donde empezamos a compartir. Piensen en alguno de los personajes de su historia, digo de preferencia su protagonista, pero puede no ser su protagonista, y define cuál es su contexto y el género de la historia. Así tal cual pueden hacer su anotación en la libreta. El género de mi historia es el lugar en donde está ubicado es si es, por ejemplo, un reino de fantasía o un planeta extraterrestre, pues pueden poner como esa definición, ¿no? El nombre del lugar y el que es un reino, es un continente, es un X, ¿no? Pero para que sepamos nosotros también un poquito de qué se trata, ¿no? Porque si nada más ponen el nombre, a lo mejor nada más ustedes entienden. Y el chiste aquí es pues compartirlo un poquito y que todos tengamos como clara la idea. La época en la que se desarrolla, si, por ejemplo, si estamos hablando de un lugar de fantasía o como extraterrestre, también podría ser cualquier cosa que no sea a lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Pueden especificar más o menos a qué época de la Tierra se puede parecer, ¿no? Si es en fantasía,
por ejemplo, podría ser tanto un entorno futurista, como pues uno medievaloso, ¿no? Que suele ser como lo más popular en cuestión de la fantasía, entonces ahí pueden poner como época medieval. Este, y pues bueno, igual con el planeta extraterrestre, si es futurista o si es, no sé, incluso puede ser como una cuestión ahí retrofuturista, steampunk, sí, pero algo que nos dé a entender más o menos en qué época estaría situada su historia. Ahora, vamos a pensar, paso número 2 de quién es nuestro personaje. ¿Quién es? ¿Cómo es físicamente y socialmente? En cuestión del físico, pues bueno, lo vamos a describir de forma más clara ya cuando estemos diseñándolo, pero mientras podemos ir pensando más o menos cuáles serían sus características. Si va a ser, bueno, cuál va a ser su género, cuál es su género a lo mejor biológico y con cuál se identifica en caso de que estén siendo un poco más inclusivos dentro de su historia. La edad que tienen o la edad que aparentan también, en caso de que tenemos de repente personajes que tienen como 300 años y parecen como de 12, ¿no? Entonces, si es el caso de su personaje, pues nada más es cuestión de anotarlo ahí también en cuestión de la edad. En cuestión del peso y altura, a lo mejor muchos no estamos como muy familiarizados con cuál sería el peso ideal de una persona, ¿no? Entonces, a lo mejor en su lugar podríamos poner como un poco complexión, si es más llenito, si es muy atlético, si, si es muy robusto. Básicamente eso es lo que queremos en cuestión del peso, ¿no? Darnos una idea de, incluso eso nos ayuda a pensar cómo se movería nuestro personaje. La altura también pues es básica, es así, creo que es más fácil más o menos de ahí calarle, a lo mejor, bueno, muchos nos identificamos con nuestro protagonista, entonces a lo mejor le podemos poner nuestra misma altura o igual un poquito más arriba, un poquito más abajo, dependiendo, ¿no? La apariencia que tiene, pues igual podríamos conjuntarlo un poco con la complexión, pero por ejemplo si tiene, ¿cómo decirlo? Es una persona normal, ¿no? Con facciones normales, o si es como, no sé, un supermodelo noruego, este, pues a lo mejor ya nos vamos imaginando como qué tipo de personaje es, ¿no? Igual si tenemos personajes que no son necesariamente humanos, podemos ahí mencionar también, no sé, tiene las orejas puntiagudas, y las cejas siempre las tiene como que parece enojado, tiene el cabello muy puntiagudo, sí, ahí podemos empezar a describir un poquito más cómo se vería. En defectos o deformidades es si, por ejemplo, no sé, tiene un brazo robótico o a lo mejor tiene una cicatriz o cualquiera de estas situaciones, ¿no? Que algo que lo haya marcado en cuestión física. También enfermedades, si tiene alguna enfermedad en particular, esto pues bueno va a tener que ver también un poco con la historia, muy probablemente dependiendo de qué tan grave sea su enfermedad, ¿no? Hay historias que están basadas tal cual en la enfermedad del personaje y todo gira alrededor de eso, y otras en las que simplemente es como pues algo que pasa durante la historia, ¿no? Como cuando Goku desarrolla su enfermedad del corazón, pues bueno, a lo mejor era algo que no tenía desde el principio de la historia y después se detona, ¿no? Para pues darle más drama a lo que está pasando. En cuestión social, pues bueno, es importante saber cómo, con qué personas convive, porque pues nosotros como seres humanos tomamos muchos rasgos de quienes están a nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, por eso es importante también la parte social, no nada más podemos imaginar que nuestro personaje está aislado en medio de la nada, incluso, por ejemplo, Goku, que duró muchos años viviendo solo en la montaña, de todos modos, ese acercamiento que tuvo con su abuelito Gohan lo marcó, ¿no? Y pues bueno, muy poquita sociedad con la que tuvo contacto de niño, pero sí fue importante pues para su forma de ser. Entonces, la clase social es importante para saber más o menos, pues, qué tuvo y qué no tuvo.
mientras fue creciendo, por ejemplo, y a qué cosas tiene alcance en este momento de la historia. Probablemente si pasó hambre o no pasó hambre, más bien vivía en medio de riquezas, etcétera, ¿no? La ocupación también es importante porque, pues bueno, es de repente cuando nos presentamos también es algo que le da bastante información a las otras personas de qué es lo que nos interesa a lo mejor. La educación, pues bueno, hasta qué nivel de educación llegó. A lo mejor si estamos hablando de que nuestro personaje es un científico, probablemente tenga un doctorado. A lo mejor realmente no nos interesa mucho esa parte porque, pues, no sé, vamos más a la cuestión de aventuras y a lo mejor nuestro personaje nunca ha pisado una escuela, ¿no? Pero, pues bueno, también es bueno saberlo. En cuestión de la familia, ¿quiénes son sus familiares, no? Incluso si nuestro personaje, no sé, perdió toda su familia cuando era muy pequeño y vive en un orfanato, pues a quiénes considera como parte de su familia. En caso de que haya tenido, digamos, una familia más normal, pues qué clase de familia es, ¿no? Porque podría ser que sus padres sigan juntos o que estén divorciados, y que de repente pase de tiempo con uno y luego con otro. Puede ser que tenga hermanos, hermanas o que no tenga. Ok, e incluso podría ser la familia extendida, ¿no? Y que viva hasta con sus abuelitos y sus tíos y todos en la misma casa. La religión, a eso también puede tener que ver o no con su historia. Insisto, estos datos los pueden agregar o los pueden quitar dependiendo si consideran que son importantes para su historia o no. Si, por ejemplo, vamos a tener una historia que se basa en un conflicto religioso como tal, pues entonces va a ser muy importante, ¿no? Definir de qué bando va a estar, si estamos de moros contra cristianos, pues es cristiano o es moro, ¿no? O a lo mejor está en un punto intermedio, así algo como un poco más locochón, y pues intenta hacer que las dos culturas, encuentren la paz, ¿no? Respetándose, no sé. Entonces, pues bueno, en esa cuestión sería importante. Si vamos a hacer una historia tipo Lovecraftiana, que hay un culto, a lo mejor es uno de los cultistas y su religión va a ser la religión de Cthulhu, ¿no? O una cosa así. Entonces, bueno, en esas situaciones sería importante la religión. Igual la raza. Si vamos a meter ahí razas demoníacas, extraterrestres, no sé, fantásticas, pues bueno, entonces ahí es importante establecer qué raza es, ¿no? Si no vamos a tener puros humanos, entonces hay que definir qué raza es. La nacionalidad, pues igual, tiene que ver siempre y cuando sea importante para nuestra historia. Si vamos a tener una historia dentro de, no sé, 5 o 6 países o en distintos continentes, pues a lo mejor sí es importante saber qué personaje pertenece a qué lugar, porque pues bueno, ahí van metidas no solamente de dónde viene, sino cuál es su cultura, qué es en lo que creen, cuáles son sus tradiciones, etcétera, etcétera. Y los grupos a los que pertenece es un dato interesante porque a lo mejor nada más tiene su grupo de amigos, ¿no? Y a lo mejor ya están pues trabajando y son el grupo de amigos que tiene desde la primaria, ¿no? Y se han mantenido muy unidos y pues bueno, ese sería como un impacto emocional interesante en el personaje porque pues si ha crecido con estas personas, pues tiene como esos lazos y a lo mejor como cierta confianza incluso, ¿no? Ahí podríamos sacar incluso personajes secundarios. Podría igual pertenecer a algún grupo político, religioso, dependiendo de el contexto pues de nuestra historia que le puede ayudar. Pero sí, igual, siempre que uno está en un grupo, pues juega también como un poco un rol, ¿no? Si es el líder del grupo, si es el chistoso del grupo, si es el callado, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso nos va dando un poco la idea de quién es nuestro personaje. En cuestión de personalidad, les voy a dejar este tip. Les voy a subir esta presentación ahí a la página, yo creo, en donde se registraron. Igual se las puedo compartir en el grupo en el que estamos de las clases gratis. A los que están en el taller, pues también ya la van a tener a su disposición. Porque aquí vienen 2 links. Es un link para hacer el test de personalidad
y otro link en donde, bueno, es un blog en donde te explican más o menos qué personalidad, más bien, qué personaje corresponde con qué tipo de personalidad, de acuerdo con el shonen, con manga shonen. Entonces, bueno, les platico brevemente de qué trata este test. Este se conoce como el test de Myers-Briggs, es uno de los tests de personalidad como más populares, más difundidos, y se basa en ciertas características como si el personaje es introvertido o extrovertido. Esto no es solamente para personajes, de hecho es un test psicológico que podemos utilizar para hacer personajes. Entonces, pues bueno, si tienen curiosidad pueden hacer el test ustedes mismos para ver qué tipo de personalidad tienen y aparte ponerse como en el lugar del personaje, como si su personaje estuviera haciendo el test para que vayan identificando cuál es. Igual, mediante las características que vienen aquí, ya directamente pueden decir, ah, no, es que mi personaje es este, ¿ok? Entonces, es introversión y extroversión, son como pares opuestos. Y pues de ahí van estableciendo qué es como más importante para ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos el primero que es el ISTJ. Digo, no se los voy a platicar todos porque pues bueno, no son, igual nos llevaríamos lo que queda de la clase. Pero pues bueno, este personaje es reservado, serio, gana el éxito por minuciosidad y formalidad. Si se fijan, aquí tenemos como ejemplo a Levi de Attack on Titan. Luego tenemos, a ver, bueno, la verdad no he visto Kuroko no Basket, así que vamos a buscar a Renji, ESFJ, afectuoso, concienzudo y cooperativo. Sí, suena que es él. Eren, por ejemplo, ENFP, entusiasta e imaginativo, pues sí es muy entusiasta, definitivamente a veces se pasa de entusiasta. Entonces, de esta manera podemos utilizar esta información para ir identificando las características de nuestro personaje y que sea más fácil, como que no necesitemos directamente ponernos a escribir, es que es así y así y así, y esto tendrá sentido si lo pongo con esto. Estos ya están como preformulados y nos pueden ahorrar mucho trabajo. Además de que pues funciona bastante bien. Luego, otras formas de definir la personalidad de nuestros personajes. Tenemos la teoría de los 4 humores. Esa es la teoría de Hipócrates, o sea, como su nombre, como suena su nombre, es muy vieja esta teoría, pero sigue siendo popular. Incluso hay juegos de rol en los que todavía te ponen estas opciones, ¿no? Que definas si tu personaje es colérico, sanguíneo, flemático o melancólico. Aquí vienen también las descripciones. Los coléricos son menos tolerantes, más propensos al estrés y tienen voluntad de acero. Los sanguíneos son muy sentimentales, emocionales y muy optimistas. Los flemáticos son más bien indiferentes, más calmados, más racionales. Y los melancólicos son como más depresivos, más tranquilos, más somnolientos y pues se toman su tiempo para hacer las cosas. Del otro lado, pues tenemos algunos términos que puede ser que ya los conozcan algunos, puede ser que otros no, y pues son como tipos de personajes, por lo general femeninos. Dependiendo del tipo de historia que tengan, pues le pueden agregar como, esto es como un poco de sal y pimienta, ¿no? Entonces tenemos los sunderes, los yanderes, los kuderes, los danderes. Y pues bueno, cada uno también tiene sus personalidades. A lo mejor los más familiares serían el tsundere, por ejemplo, que pues pretende ser como una chica muy dura. Bueno, también hay personajes masculinos que tienen este tipo de personalidad. Y pues bueno, realmente pues tienen buenas intenciones, son buenas personas, pero te das cuenta más adelante en la historia, ¿no? De inicio se ven como muy fuertes, muy agresivos incluso, ¿no? El yandere sería un poquito lo contrario, que al principio es como muy buena gente, muy amable, muy bonito, todo, y después va avanzando la historia, damos vuelta a la tortilla y resulta ser que son prácticamente psicópatas, ¿no? Y pues bueno, es una locura esto con los yanderes. Se han visto... ay, ching, ¿cómo se llamaba?
Mirai Nikki, sabrán de lo que hablo. Si no la han visto, véanla, está muy buena. Tenemos los Kudere, que bueno, si ubican a los personajes, más o menos creo que se pueden dar una idea. Pues bueno, son como Rei Ayanami, son muy indiferentes, muy expresivos y tienen dificultad para expresar sus sentimientos. Igual, como les digo, les voy a compartir estas diapositivas para que los puedan ver con más calma, con más detalle y pues obviamente que les sirvan al momento de estar creando sus personajes. Otras características psicológicas que pueden tomar en cuenta para hacer sus personajes, aparte de las que ya vimos, pueden ser su carácter, si es enojón, no es enojón, si es tranquilo, que bueno, ya tiene que ver con, por ejemplo, lo de los deres, si es yandere, sundere o lo que sea. Su autoestima, qué tan bien está de autoestima en nuestro personaje. ¿Cuáles son sus ideales o valores? ¿Qué es en lo que cree? Puede empezar la historia a lo mejor con unos ideales y terminar con otros. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que ve el mundo. ¿Qué habilidades tiene? Si a lo mejor estamos hablando de algo un poco más de acción acá, no sé, más tipo shonen, puede ser super fuerza, puede ser a lo mejor como en My Hero Academia, que tal cual cada quien tiene como su poder especial, ¿no? ¿Cuáles son sus cualidades y defectos? Eso es súper, súper importante. Porque si nuestro personaje no tiene, sobre todo defectos, a todos nos gusta ponerle un montón de cualidades a nuestros protagonistas, pero si no les ponemos defectos, ahí nos vamos a encontrar con un pequeño problema porque en la realidad nadie es perfecto. Entonces, pues no vamos a sentir que sea un personaje tan real y va a ser más difícil que nuestra audiencia conecte con el personaje. El IQ, pues igual no necesitan buscar así como la lista de los IQs y quiénes son genios y cuál es el número mágico, ¿no? Pueden ponerle un más o menos, ¿no? De inteligencia promedio, por debajo del promedio, por arriba del promedio o tal cual, es un genio, ¿no? Dependiendo, obviamente, de para dónde quieren llevar la historia, de qué trata y así. Muy bien, nos vamos a brincar un poquito las actividades, creo, porque sí, nos tomó un poquito más de tiempo del que esperaba, ya son las 10:42. Entonces, de todos modos, se las voy a dejar aquí, les voy a hacer a lo mejor un formatito, ya se los compartiré en el transcurso de la semana. Igual lo puedo poner, bueno, a los que vayan a ver la repetición, les voy a poner ahí los links de descarga. Para que puedan trabajarlo, igual si quieren compartirlo dentro del grupo de WhatsApp o el grupo de Facebook, pues adelante, ¿no? Bienvenidos y pues ahí les podemos echar la mano si algo tienen duda. Entonces, muy bien, ¿qué aprenderá nuestro personaje a través de la historia? Esto es muy, muy importante, también tiene que ver con lo que les decía de que debe de tener defectos nuestro protagonista. Pero bueno, vamos aterrizándolo un poquito más. Aquí son dos cosas que van a estar un poquito en tensión durante toda la historia. Es, uno, ¿qué es lo que quiere tu personaje y cuál es su meta? Y la dos, ¿qué es lo que realmente necesita? Sí, pues bueno, había una imagen más sencilla, pero creí que esta de Naruto tendría más efecto. Pero bueno, les explico más o menos. ¿Qué es lo que queremos? A lo mejor tenemos hambre, ¿sí? Tenemos hambre y queremos, unos chetos, ¿no? Se nos antojan unos chetos. Ah, de verdad quiero unos chetos. Pero, pues bueno, sabemos que los chetos no son exactamente el mejor tipo de comida y que a lo mejor lo que necesitamos es una manzana o a lo mejor incluso tomar agua, ¿no? Para sentirnos un poquito más saciados y pues eso es lo que de verdad nuestro cuerpo necesita, pero lo que queremos es otra cosa, ¿sí? Son cosas diferentes que pues van a estar en tensión. A veces, bueno, sí, por lo general lo que queremos y lo que necesitamos es diferente. Entonces, lo que queremos es saciar nuestra hambre, pero lo que necesita nuestro cuerpo es nutrirse, ¿ok? Son dos cosas diferentes. En el caso de nuestras historias también va a ser una cosa similar. En este caso, lo que nuestro personaje quiere suele ser algo externo, algo que está fuera de él, fuera de ella. Es algo que es conocido, a lo mejor es, no sé, el santo grial, las esferas del dragón. Es algo tangible,
tal cual, o sea, las esferas del dragón son algo que podemos tocar, el Santo Grial pues se supone que también. El argumento de tu historia se refiere a que es lo que va a guiar el argumento de tu historia, ¿sí? Porque si nuestros personajes van en busca de las esferas del dragón, si se fijan, ahí está la historia, ¿no? Es qué es lo que van a hacer para llegar a las esferas del dragón. Es divertido, o sea, es divertido llegar allá. Y pues como que te llena de... se te hace interesante saber cómo van a llegar hasta allá, ¿no? Y es algo único, ¿sí? Como les digo, no hay... Bueno, ya después vemos que están las esferas del dragón de Namekusei, pero originalmente nada más existían esas esferas en la Tierra, ¿no? Era algo único y especial, como el anillo también, el anillo de Sauron es algo único, también puede ser esa situación. En este caso, bueno, ahorita el ejemplo al final para terminar de amarrarlo. Entonces tiene que ser algo como muy especial para nuestro protagonista. ¿Y qué es lo que necesita? Lo que necesita siempre va a ser algo interno. ¿Sí? Es cuando en las historias al final nos damos cuenta de que lo único que necesitaba era creer en sí mismo, porque es algo que ya tiene el personaje. No necesariamente tiene que ser esa parte de creer en sí mismo, ¿no? Que ya está muy gastada. De todos modos sigue siendo interesante, la verdad, dependiendo de cómo la contemos, pero sí tiene que ser como algo que el personaje en sí pues ya tenga o que haya necesitado en cuestión emocional, que viene acá un poco más abajo, ¿no? Es algo desconocido, ¿por qué? Porque no lo identifica nuestro personaje de primera intención. No, lo que identifica es que quiere algo que ya conoce. Entonces, en la búsqueda de eso que quiere y que ya conoce, va a ir encontrando lo que realmente necesita. Es intangible porque por lo general es algo que nos llena de forma emocional o nos hace crecer como personas. Y pues es el tema de la historia. Esto es a comparación de lo que quiere, que es el argumento. En este caso lo que necesita sería el tema de tu historia. Si nuestro tema trata acerca de que el amor vence todas las barreras o es el arma más poderosa, entonces el amor va a ser lo que realmente necesitaba nuestro personaje, muy probablemente, ¿no? Y a lo mejor en ese argumento lo que quería era conseguir, no sé, pues es un personaje masculino y quiere conseguir una novia, ¿no? Piensa que la novia es lo que está buscando, pero en realidad lo que necesitaba es como amarse a sí mismo, ¿no? Una cosa así. Entonces ahí podríamos poner como el tema de la historia, pues el amor propio antes de buscar una relación amorosa, ¿no? Una cosa así. Es emocional porque es como lo que les comentaba, ¿no? No es algo como tangible como tal. Puede ser que incluso no sea divertido ver cómo va adquiriendo lo que necesita. Sin embargo, nos toca en un sentido emocional, de que yo me he sentido así o eso es lo que me hace falta en la vida. Eso es lo que nos hace sentir lo que necesita el personaje. Y pues bueno, dependiendo si lo obtiene o no lo obtiene. Puede que nos haga sentir felices o nos haga sentir muy tristes. Y es algo universal que todos hemos sentido en algún momento en nuestras vidas, muy probablemente. Y si no lo hemos sentido todavía, seguramente lo sentiremos en algún momento. Y pues bueno, en comparación de lo que quiere el personaje, que es único y especial, ¿no? En realidad esto de lo que necesita es algo que compartimos todos, ahora sí que por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, estoy pensando en el primer capítulo de Naruto, en el que pues bueno, lo que él quería, él lo que buscaba era pasar el examen de Genin y tener pues su bandita, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, eso era lo que quería, ¿no? Porque ya lo había reprobado varias veces y así, ¿no? Pero ¿qué era lo que realmente necesitaba Naruto? Pues el pasar el examen del Genin representaba para él pues la aceptación, ser aceptado dentro del grupo en el que al que quería pertenecer él, ¿no? Porque todo el mundo lo tachaba de pues paria, ¿no? Nadie lo quería en la aldea. Y sin embargo, él quería ser Hokage, ¿no? Entonces, además de que era su primer paso para llegar a ser Hokage,
era esa parte de sentir que pertenecía. Y pues en ese mismo capítulo vemos que al final de la batalla esta que se da por el rollo que roba, su maestro, Iruka Sensei, es el que le da eso que él necesitaba de sentir que pertenecía a algún lugar, porque él, a pesar de que el Kyuubi mató a sus papás, de todos modos siente afecto por Naruto y además como cierta identificación, ¿no? Porque él también le tocó crecer huérfano. Entonces, eso es lo que Naruto necesitaba en ese momento. ¿Okay? Este concepto, bueno, de lo que quiere, que necesita, es un poquito complicado de trabajar. Pues bueno, les recomiendo que pues le den ahí vueltitas en su cabeza. Porque pues bueno, es una de las partes como más interesantes de nuestros personajes, ¿sí? Porque, insisto, es como una especie de tensión que vamos generando a través de la historia. Y aquí hay un tip, que bueno, es lo que les comentaba ya, acerca de que nuestro personaje debe tener debilidades, fallas y defectos. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, de esta forma lo vamos a percibir como que es más humano, se va a ganar más fácilmente el afecto de los lectores, como comentaba por ahí quienes vieron la publicación que hicimos acerca de esta clase gratis. Pues bueno, no les comenté, pero yo tengo una maestría en mercadotecnia y pues en mi tesis hice un análisis de cuáles eran los factores principales que incidían como en que la gente quisiera comprar un cómic o no y seguirlo comprando. Y pues el factor principal es la identificación con los personajes. Si los lectores se identifican con un personaje, es más fácil que pues por ahí podamos hacer que nos sigan leyendo con más frecuencia e incluso que nos compren los productos que nosotros saquemos. Y pues bueno, suena un poco malévolo cuando lo decimos así, pero la verdad es muy importante también tener en cuenta esta parte monetaria, ¿no? Porque no vivimos nada más, bueno, los artistas necesitamos comer, porque si no comemos, pues no hay este arte tan hermoso que hacemos, ¿no? Todas nuestras historias se quedarían en el tintero. Y también tiene que tener estas fallas, debilidades y defectos para que pueda crecer nuestro personaje. Si nosotros presentamos un personaje perfecto desde el principio, entonces, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Sí? No es tan interesante. Igual, esto se queda como ejercicio de tarea. Les recomiendo mucho que lo trabajen, que lo vayan haciendo, que lo vayan pensando, porque como les digo, es un poquito truculento, entonces mientras más lo trabajen, mejor les va a quedar. Ahora, último punto. A lo mejor sí tenemos unos minutillos ahí para hacer alguno de los ejercicios, porque este es el último punto. Entonces, los elementos distintivos. ¿A qué nos referimos con elementos distintivos? A aquellas características visuales que diferencian a nuestro personaje de los demás. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver dos ejemplos con Deku y con Naruto. Lo que se recomienda es que sean por lo menos 3 y máximo 5, porque si lo atascamos y le ponemos un montón de cosas, visualmente no nos va a quedar como tan claro, va a ser como demasiada información y pues bueno, no queda tan limpio pues la imagen de nuestro personaje. En este caso, igual podemos más o menos contarlos. En el caso de Deku, tenemos pues su cabello, ¿no? Que es el único que tiene este estilo de cabello en la historia, todo desparpajado y verde, ¿no? Tiene también sus pequitas, si le quitamos las pequitas como que ya no es el mismo Deku. Y pues en su traje de superhéroe pues trae su especie de máscara esta de tributo a este hombre. Se me fue su nombre, pero bueno, ya saben a quién me refiero. En el caso de Naruto, pues también su cabello es muy icónico, muy distintivo. Tenemos la bandana de la aldea de la hoja, que bueno, muchos de los demás personajes la tienen, pero digamos si sacamos al personaje de ese contexto, vemos la bandana y decimos, Naruto, ¿no? Lo pensamos de manera automática, entonces por eso también es muy importante este elemento en cuestión del diseño del personaje.
Y por último, pues tenemos ahí las rayitas que tiene como los bigotitos del Kyuubi, que pues también hacen que Naruto sea Naruto, ¿no? Si no le ponemos esos bigotitos, en caso de que hagamos un fanart, pues no sería Naruto, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si se fijan, es muy simple en esa cuestión de Perdón, es que ya me acordé. All Might. Sí, 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 tributo a All Might. Bueno, si tenemos estos diseños claros, nuestro lector, nuestra audiencia también los va a tener claros. Entonces, por eso es importante que sean como específicos en esta cuestión, en el diseño del personaje, para que pues pueda ser un poquito más icónico. Y bueno, este es como un poco una probadita. Yo creo que la siguiente clase que tengamos va a ser acerca de diseño de personajes ya tal cual, pensando que pues ya trabajamos todo lo demás que vimos anteriormente. Pues eso les va a servir mucho de guía para saber cómo van a ir llevando su historia y en qué momento meter qué. Juan José, que te acabas de unir, me temo que ya se nos terminó el tiempo. La clase empezó a las 10, pero no te preocupes, vamos a subir la grabación. El lunes a más tardar va a estar en YouTube y vamos a compartir el link para que la puedan ver en todas nuestras redes sociales y en el grupo de clases gratis de manga, que te voy a pasar el link por si te quieres unir. Y pues bueno, también junto con las plantillitas para que puedan trabajar lo que estuvimos viendo y las diapositivas con igual los links para si quieren como ahondar un poquito más en el tema. Les agradezco mucho por haber estado en esta clase. Espero que les haya servido todo lo que vimos aquí y que lo puedan implementar en sus historias. Suenan muy interesantes las historias de todos los que nos compartieron y espero poder leerlas pronto. Y pues bueno, nos estamos viendo ahora sí que el mes que entra en la siguiente clase gratis. Probablemente sea acerca de diseño de personajes, ya les estaré comentando. Y probablemente nos mudemos a Twitch. Y pues bueno, ya cambiaremos un poquito la dinámica, pero pues bueno, ya les platicaré en su momento. Que estén muy bien, cuídense muchísimo porque está difícil la situación. Y pues bueno, sigan trabajando en sus historias. Nos estamos viendo. Bye.